noticia. En Colombia, con el proyecto más grande de la historia del país. 4.000 millones de dólares en sobrecostos. Error de estimación, corrupción o todas las anteriores. Ecopetrol es la petrolera estatal de Colombia. 60% de las divisas que recibe el país vienen por el petróleo. ¿Qué pasa? Ecopetrol tiene un objetivo: lograr refinar cerca de 650.000 barriles por día. Para eso tiene que tomar una de sus refinerías y hacerle un upgrade, mejorarla, hacer una inversión que se estimaba en 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de la refinería en Cartagena, se conoce como Reficar. Producía cerca de 80.000 barriles, o refinaba cerca de 80.000 barriles por día, y se proyecta que entonces subiría a 165.000. Eso se traduciría en mayores ingresos para Ecopetrol y, como consecuencia, mayores ingresos para el gobierno, y ayudaría al crecimiento económico del país. ¿Qué descubrimos ahora? Que estamos en el 2016 y los colombianos despiertan con una realidad. No costó 4.000 millones de dólares, sino cerca de 8.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Es corrupción? ¿Hubo un mal manejo? ¿Hubo novatada? ¿Qué fue lo que pasó? Para eso vamos con Ricardo Ávila, director del diario económico Portafolio, desde Colombia. Ricardo, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Ok, hasta ahora los números que cité estoy correcto, ¿correcto? Es correcto, Javier. Muy buena noche. Ok, la pregunta que se hace muchos colombianos: ¿cómo puede ser que se hace un presupuesto de 4.000 millones de dólares y ahora descubrimos que no, la factura, no fueron 4.000 millones de dólares, sino que en realidad se pagaron 8.000 millones de dólares? Bueno, la verdad es que este fue un proyecto que comenzó sin hacerse algo que es esencial en cualquier emprendimiento de esta envergadura, que es lo que se conoce como la ingeniería de diseño. De tal manera que, en lugar de hacer todos los cálculos previos para dimensionar bien las características de lo que iba a ser esta enorme planta de refinación, la verdad es que el país un poco a ciegas, y como bien me dijo alguien conocedor del tema, es cierto que hubo sobrecostos, pero la verdad es que el costo original no era lo que se ha dicho, cercano a los 4.000 millones de dólares, porque en ese momento realmente no se tenía dimensión y conocimiento de lo que iba a acabar valiendo esta refinería. De tal manera que ahí efectivamente estamos pagando de alguna manera una novatada. Hubo una serie de errores, comenzando por el proceso inicial de vincular a un socio, que fue la firma multinacional Glencore, que después salió, pero que nos dejó como herencia un contrato firmado de construcción y ingeniería con una firma estadounidense llamada CB&I, o Chicago Bridge and Iron. Y esta firma tampoco tenía mucha experiencia en construcción de refinerías, y lo que es peor es que el contrato era un contrato de reembolso por gastos presentados, de tal manera que no había realmente ningún estímulo para el contratista para que cumpliera los tiempos, o al mismo tiempo para que buscara mayores economías. Ahora, tengo en mi nota que el proyecto original, el Estado iba a tener una participación minoritaria, o sea, el gasto no iba a incurrirlo el gobierno, sino que iba a venir de otro fondo, pero al final termina poniendo la factura el Estado. Ok, por un lado empieza mal, como dices tú. Oye, pero han pasado muchísimos años. ¿Qué pasó? Porque aquí hay un juego político entre la administración actual, echándole la culpa a la administración anterior, y la administración anterior también siendo responsable de la administración actual, porque es una empresa pública. La pregunta que yo me hago: si ya empezó mal, hubo una novatada, se tomaron decisiones de poner a gente que no estaba preparada para tomar esas decisiones, que las decisiones se estaban tomando en Bogotá y no se estaban tomando en Cartagena, que había una falta se utilizó capital externo trayendo máquinas de afuera cuando se podían haber alquilado en la misma Colombia. Pero a la vez, ese problema, siguieron las facturas presentándose y se seguían pagando. Entonces, aquí ambas administraciones tienen culpa, ¿o estoy yo leyéndolo mal? No, yo creo que efectivamente ambas administraciones tienen culpa. O sea, técnicamente el contrato, que ha sido la fuente del problema, la verdad, se acabó firmando en junio del 2010, antes de que hubiera el cambio de administración
Uribe a la administración Santos, pero evidentemente, pues parte de la responsabilidad de la administración Santos era vigilar que se cumplieran los cronogramas. La verdad es que los problemas cuando empezó la construcción en forma en el año 2011 comenzaron a aflorar muy temprano y se vio que los ritmos de construcción no coincidían con los planes que se habían diseñado y por cuenta de esa situación se fueron agregando demoras y demoras de tal manera que la verdad es que buena parte de los gastos acabaron dándose en términos de mayores erogaciones de personal, pero obviamente el que es que este es un proyecto que va a quedar terminado o que entra en plena operación en el mes de marzo, 3 años después de la que ha sido su fecha original de entrega. Y ahí está buena parte de la explicación de todo, mucho más de lo que pensaba. O sea, que yo tengo, es lo que tengo en mis notas, lleva 27 meses de atraso. Todo lo que se había proyectado al principio, de que se quería generar esta cantidad de refinación de barriles por día, se ha atrasado por todos estos problemas internos. Ahora es que sale a la luz. La pregunta que yo me hago es ¿por qué ahora es que sale a la luz? Ahora es que se... No, la verdad es que los temas se conocían bastante, digamos, nosotros publicamos, hoy estaba buscando los archivos del diario y nosotros publicamos en mayo del año, perdón, en agosto del año 2012, ya se hablaba que el proyecto costaba 5.000 millones de dólares. Es verdad que en ese momento, más adelante, proyectamos o publicamos que el proyecto ya iba en 7.000 millones de dólares, de tal manera que todos nos sorprendimos cuando pasamos la cifra de los 8.000. ¿Cuáles son las explicaciones? Básicamente explicaciones de tipo técnico, obviamente también hay otro tipo de inquietudes. La gente que ve estos sobrecostos piensa de manera un poco simplista que aquí alguien se robó 4.000 millones de dólares, cosa que me parece que es difícil de probar. Yo lo que pienso es que efectivamente si hubo corrupción, probablemente no tiene que ver con la mayor parte de los sobrecostos, sino que parte de errores administrativos y que seguramente llegarán a los tribunales porque todo indica que va a haber un litigio entre Ecopetrol o Reficar y la firma constructora, pues que fue la principal responsable de lo sucedido. Errores administrativos, novatadas, pero al final quien termina pagando son los colombianos y los que recibieron la plata se la están gastando. Ricardo Ávila, director Diario Económico Portafolio. Como siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, un gusto igualmente.